Hechos capítulo 17. Es un mensaje, es un texto que es conveniente, pero también que tiene mucho de qué hablar, y tal vez hoy no vamos a hablar todo, sino lo que Dios quiere que hablemos. Y luego usted sigue investigando en su casa acerca de esto. Capítulo 17, verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se... ¿Qué? Quiero que me sigan allí con su Biblia, porque quiero que interactúen conmigo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la... Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, y vamos a parar un momento aquí y vamos a pedir al Dios del cielo que nos ayude. Señor y Dios, agradecidos estamos por tu poder, por tu piedad, misericordia, gracia, favor inmerecido hacia nosotros. Gracias porque podemos estar aquí a pesar de que hay algunas incomodidades. Pero más allá de eso, cuántas incomodidades tuvo Pablo al llevar el mensaje a este lugar. Y cuántas incomodidades están pasando, hermanos, a nivel del mundo, porque están siendo perseguidos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a escuchar tu palabra, a retenerla, y que ella transforme nuestros corazones para seguir avanzando según lo que tú quieres. Espíritu Santo, ayúdanos a ver con tus ojos lo que quieres que veamos hoy en tu palabra, para practicarla, para obedecerla y también para transmitirla a aquellos que necesitan. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por el cobijo del Espíritu Santo en medio de la iglesia, y te damos gracias también por tener tu palabra, quien nos guía en medio de la oscuridad y nos fortalece en medio de la angustia y debilidad. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben? Hablando de la cueva, hablando de Caripe, cuando estuve allá, entre muchas cosas que me llamaron la atención, había estado antes en la cueva, pero nunca había visto una imagen, un poema que está escrito allí a la entrada. Y el poema se relaciona, o podemos conectarlo con el pasaje que hoy vamos a ver. Y este poema fue escrito por Félix Antonio Calderón y dice así, tal vez usted lo ha leído, y allí está la imagen. Dice: salud quien quiera que seas viajero. ¿Eres acaso de región extraña? Yo soy la maravilla del sendero, que resiste en su dorso la montaña. ¿Te amedrenta el negror frío y severo? Yo no guardo en mi seno la limaña, ni el risto león, ni el lobo fiero, ni el ángel infernal que el alma empaña. Penetra sin temblar hasta mi fondo, en donde el alma del silencio escondo, y aunque el misterio del corazón te asombre, haz como Humboldt, el varón valiente, que en mis entrañas esculpió su nombre y con mis linfas se signó en la frente. Si hablamos de valentía, vemos aquí a Humboldt, que fue expresado este poema en nombre de él. Pues si pensamos en valentía, no había alguien con mayor valentía viendo de este texto que el apóstol Pablo. Él viene de ser perseguido en Tesalónica. Luego va a Berea a predicar y también lo quieren matar. Deja a Timoteo y a Silas allí y les dice: nos vemos más adelante allí en Atenas. Pablo, con tal valentía, se arroja en medio de aquel lugar, de aquella ciudad, a predicar el evangelio. Ahora bien, estaba solo en aquella ciudad, estaba esperando a Timoteo y Silas, pero también viene con la presión de ser perseguido. ¿Qué harías tú si estás en esa posición? ¿Qué harías tú si te están persiguiendo por predicar el evangelio y llegas a una ciudad que está llena de ídolos?
Llegas a una ciudad que te enardece al ver todo lo que está sucediendo alrededor. De seguro yo tendría miedo. Y no sabemos si Pablo también lo tenía. Pero él no dejó de predicar el evangelio. Y pudiéramos decir, se enardeció, le dio rabia, pero se quedó en su casa. Se enardeció, se enfureció, se dolió, se entristeció, pero dijo, voy a ir a la sinagoga, voy a ir a la plaza, voy a presentar el evangelio del Señor, porque esta gente necesita del Señor. Y en este pasaje leímos una primera parte. Necesitamos ver que el evangelio, el mensaje del Señor, va a romper todo tipo de barreras. Y aquí vemos barreras filosóficas. Habían filósofos en aquella ciudad muy sabios. Si leemos en la antigüedad o en la historia, Atenas era la cuna del saber, la cuna del arte, la cuna de la sabiduría, de la retórica. Todos los sabios querían converger en Atenas porque allí estaba la cúspide del saber. Y Pablo estaba llegando a esta ciudad. Ahora, Pablo pudo quedar asombrado con todo lo que estaba viendo a nivel de sabiduría, porque Pablo también tenía sabiduría. Pero Pablo en debilidad ve a una ciudad rendida ante ídolos. Ve a una ciudad a los pies del diablo mismo. Ve a una ciudad que está siendo llevada por toda la idolatría y por un ser que estaba vanaglorioso. Entonces, cuando Pablo piensa en algo, ¿en qué piensa? ¿Cómo puedo ayudar a esta gente? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo presentar? El mensaje del Señor. El mensaje del evangelio, la palabra del Señor. Y nosotros debiéramos ver este texto como ánimo para que el evangelio sea transmitido a pesar de las dificultades y presiones. Si vemos un mensaje como este, lo necesitamos ver como de ánimo para ti, para mí, para presentar el evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Estando en Caripe, en la entrada allí de la cueva, había una chica que la vi triste y fui a hablar con ella. Y ella comenzó a decirme que no puede entrar a la cueva, que siente que un espíritu se le está montando en la espalda. Y allí comenzó a hablar ella. Y yo decía en mi mente, ¿qué le voy a decir? ¿Y qué creen ustedes que hay que decirle a alguien que está en problema? ¿De qué hay que hablarle? ¿Qué hay que presentarle? ¿Qué hay que decirle? Hay que presentar el mensaje del Señor, a Cristo resucitado y a la esperanza que en Él tenemos. Entonces Pablo se enfrentó con barreras filosóficas y ahí estaban los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran esta gente? Estos nombres tan extraños. Pues ellos eran sabios, filósofos. Ellos se reunían y algunos dicen que competían filosofando. Ellos iban por las calles de Atenas filosofando, iban diciendo cosas que nosotros no entendemos, pero allí iban filosofando, hablando del mundo, del universo, y quien más hablaba y mejor, ese ganaba y tenía la razón. Pues ellos estaban escuchando a Pablo, estaban escuchándolo hablar de nuevas cosas, y ellos querían escuchar qué eran estas nuevas cosas. Los epicúreos, ellos eran filósofos que creían que en el placer estaba todo lo bueno. Eso implicaba que negaran la soberanía de Dios. Eso implicaba que ellos hicieran lo necesario para sentirse felices. Ellos, mientras se sintieran felices, mientras apareciera un Dios y les dijera, tú vas a ser feliz si haces esto, ellos estaban con ese Dios. Ellos seguían a ese Dios. Entonces el único fin de los epicúreos era la felicidad. Entonces también estaban los otros, los estoicos, caso contrario. Ellos eran tranquilos, fatalistas. Todo lo que ocurre tiene que venir de algún Dios. Si hay calor es porque algún Dios lo está provocando y de alguna manera vamos a dirigirnos hacia donde está ese Dios. Eran pacíficos, veían al placer como algo contrario a la carne, pero decían el fin del mundo se acaba cuando la gente se muere. Esos eran los estoicos. Y hoy día hay muchos epicúreos en medio nuestro. Y hoy día hay muchos estoicos en medio nuestro, buscando iglesias incluso que les hablen acerca de lo que ellos desean. Pero si usted me preguntara a mí qué deseo yo, que el sol no estuviera así, que les dije al principio, el sol está así, yo debo reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Partiendo de allí,
Nuestra fe entonces genera esperanza. El primer punto es el mensaje del Evangelio rompe con las barreras filosóficas. Ahora, ¿qué barreras había? Ya les he hablado, estoicos, epicúreos y muchas otras cosas. Estaban también, si Pablo se dirigió a la sinagoga, ¿quiénes estaban allí? Los judíos. También había personas gentiles que escuchaban al Dios hebreo, pero no eran creyentes. Aparte de todos estos grupos, había mucha gente en Atenas que iba a ver la ciudad. Ellos iban a ver la fachada de aquella ciudad, donde estaba el Areópago, donde estaba la gran Acrópolis. Allí estaban aquellos templos que eran gigantes, eran maravillosos, estaban llenos de arte, llenos de templos donde iban a adorar la gente. Allí estaba Pablo, y dice John MacArthur en uno de sus libros que Pablo pudo llegar a aquella ciudad y quedarse deslumbrado. ¡Wow! Mira aquella escultura de mármol, mira aquel Dios, mira todo lo que estoy viendo, qué maravilloso. Pero no fue así. Pablo vio la necesidad espiritual que había en aquella ciudad. Para romper barreras de cualquier tipo, el mensaje del Evangelio debe ser presentado, debe ser hablado, debe ser predicado. Si leemos los primeros textos, vamos a ver a Pablo hablando, a Pablo diciendo, a Pablo discutiendo, a Pablo presentando. Hay que hablar, hay que decir, hay que presentar, hay que predicar. Aunque nuestro testimonio habla por sí solo, también necesitamos predicar el Evangelio. Si esta chica allí entristecida en medio de la cueva, allí en la entrada, está triste y yo la veo triste, bueno, ella está triste y ¿qué me importa a mí? Pero si lo vemos, vamos, presentamos el Evangelio, le hablamos del Señor. En el consultorio de la hermana Maylen el sábado ayer había una actividad y llegó un joven y él dijo: yo los vi allí, ustedes estaban allí y me acerqué, pero tengo problemas en mi casa. ¿Qué le vamos a decir a ese joven? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Le vamos a hablar de cualquier ideología moderna? ¿Le vamos a hablar de los problemas que hay a nivel económico? ¿Le vamos a hablar acerca del calor que nos está afectando? ¿O vamos a hablarle del Evangelio del Señor? Pues del Evangelio fue que le hablamos a la hermana Maylen y los que estábamos allí. Pablo venía de ser perseguido en Tesalónica. Pablo venía de ser perseguido en Berea. Pablo llega a Atenas y con valentías, así como leímos en la imagen inicial, Pablo presenta el Evangelio y se va a meter en problemas seguro. Pero él no deja de hablar. Entonces, para romper las barreras filosóficas, ideológicas, nosotros necesitamos hablar del Señor. ¿A quién vamos a hablarle? A los que tengamos alrededor, a quien se nos presente, a las personas que Dios envíe, a los que estén cerca nuestro. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Con sabiduría. Vemos a Pablo llegar a Atenas y él comenzó a destruir todos los ídolos y comenzó a decirle: ustedes se van para el infierno, ustedes no tienen salvación, ustedes son unos idolátricos. No. En todo observo que ustedes son religiosos. Sabiduría de Dios. Y yo les voy a hablar de un Dios que ustedes no conocen. Pablo, con sabiduría, con determinación, él había visto todo lo que estaba alrededor, pero él no llegó directamente a confrontar. Necesitamos hablar con sabiduría, queridos hermanos. Muchas veces nosotros no terminamos de hablar cuando ya la gente no nos quiere escuchar porque somos imprudentes cuando presentamos el Evangelio, y necesitamos la sabiduría de Dios para presentar el Evangelio. Pablo lo hizo, era la cuna del saber. Había ídolos, dice John MacArthur en uno de sus libros también, que en Atenas tú podías encontrarte con un ídolo mucho más que con personas. Había más ídolos que personas. Es decir, para un creyente como Pablo, después de haber visto y vivido, llegar a una ciudad como esa implicaba un gran desafío, un desafío propio, porque su espíritu enardecía al ver a la gente perderse. Pero ¿qué hizo él? Pidió sabiduría al Señor. Dios le dio sabiduría.
Pablo está en una posición de fortaleza. Les dije al principio que cómo está, cómo llegó a Atenas, a quién dejó en Berea, quiénes estaban con él en Berea. Si leemos el contexto, en Berea con él estaban Timoteo y Silas, su gente, sus compañeros, los que le ayudaban, los que estaban con él, y él llega solo. En debilidad estaba Pablo. Y dice MacArthur, Pablo en una posición de debilidad está a punto de ser un canal para el poder de Dios, para que el poder de Dios fuera desatado en Atenas. Y vamos a buscar 1 Corintios. Y saben, Corintios es una ciudad muy cerca de Atenas. Ellas dos estaban en la provincia de Acaya, pero Corintios era la capital y Atenas era una ciudad más pequeña, pero era de mayor importancia en cuanto a lo económico, en cuanto a la sabiduría, el arte, hay muchas cosas. Pero Pablo está muy cerca de la ciudad de Corinto. Y luego él va a la iglesia de Corintios y en la primera carta, capítulo 1, ¿no? 18, 22, si alguien lo consigue primero, me ayuda. Vean lo que él dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante, y ellos vivían de eso. Sigue diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar. ¿De qué manera la gente se va a salvar? Escuchando el evangelio. Necesitamos hablar el mensaje, presentar el mensaje, discutir según la sabiduría de Dios con aquellos que no entienden y ser servidores que llevan un mensaje, y ya lo hemos hablado. La predicación es un medio, o es el medio poderoso de Dios para derribar las fachadas filosóficas extrañas y huecas enseñanzas. Los epicúreos y estoicos representaban la élite de la sabiduría, el arte y la elocuencia que tenían en los dioses, una catapulta para su propia pompa. Ellos estaban buscando alimentar el yo. Ellos estaban buscando alimentar con la sabiduría su propia vanagloria. Ellos tenían competencias el uno al otro. Ellos tenían rivalidad. Ellos discutían, peleaban para ver quién era el mejor. Y si en la iglesia pudiéramos competir, que no lo hacemos, es para ver quién se humilla más. Y es lo que nosotros necesitamos pensar. Colosenses 2:8, ¿qué dice? Colosenses 2:8. Dice así. Le estoy ganando en la competencia bíblica. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si vemos el mensaje que está llevando Pablo, es el mensaje de Cristo como Salvador y esperanza y de la resurrección de Él. Eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Cuál es el mensaje que vamos a presentar nosotros entonces? ¿Vamos a hablar de alguna filosofía? ¿Vamos a hablar de la economía? No, vamos a hablar de Cristo resucitado. Vamos a presentar es el mensaje del Señor, claro, con tu testimonio, con el valor que tú le das, con la sabiduría del Espíritu Santo, con la prudencia de Él para hablarle a los que están alrededor. Pero hay que hablar, necesitamos hablar, como dice en Colosenses 2:8, evitando las filosofías y huecas sutilezas, dice Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Qué significa eso? Filosofías, huecas, no hay fundamento. Los estoicos no tenían fundamento. Ellos no sabían a dónde iban. Ellos no sabían por qué existían, para qué existían, qué debían hacer. Y son las cosas que nosotros debemos presentar. Y aquí lo vamos a ver más adelante, según el mensaje de Pablo, que él les habló a esta gente
de quién era Dios, pero también del Dios creador, del Dios soberano, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente. Y con eso los descalifica a todos. Nosotros necesitamos hablar el mensaje de Dios con sabiduría. Cuando hablamos el Evangelio, existirá un interés en los que nos rodean por escuchar lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque hay necesidad alrededor nuestro. Hay muchísima necesidad. Hay mucha gente en depresión. Hay mucha gente pasando dificultades, en enfermedad, en soledad. Y necesitamos tú y yo hablar del mensaje. Porque hemos venido hablando de que cada uno de nosotros es un discípulo, es un mensajero, es un misionero que tiene un mensaje valioso que presentar, que tiene un mensaje esperanzador. Pero saben, hay algo detrás de todas las filosofías que se ha ido alejando poco a poco, incluso de la filosofía a la que se presentó Pablo. Aquellos al menos tenían un Dios no conocido, sí lo leen, ¿verdad? Ellos creían en dioses, ellos tenían muchos dioses, pero en la actualidad se está levantando filosofía, ideología que no toman en cuenta a Dios en nada y para nada, ni en diseño, ni siquiera hablan de dioses. Es un yo que se está sobreponiendo ante lo que Dios dice y ante lo que cualquier otro Dios que usted se imagine puede decir. Para ellos no hay Dios sino solo una persona. La persona, lo que piense la persona, lo que diga la persona. Si él siente, si él dice que es una mujer siendo hombre. Si él lo siente, si él lo dice en su ser, él va a decir y nadie lo va a sacar de allí. Si él piensa, si él dice que él es un animal, nadie lo va a sacar de ahí. Es él que lo dice y nada ni nadie le va a decir otra cosa. Se está levantando un yo, dicen los estudiosos, un yo imperial. Un yo que se presenta como el propio Dios y que apunta al principio. Pero dice, un libro dice así, este yo no es lo mismo que el alma. Ni sigue los decretos de la moral tradicional, ni de un código moral externo. Más bien es un yo que forma su propia moral. Él dice lo que quiere decir. Él siente lo que quiere sentir. Él hace lo que quiere hacer. Para él no hay Dios sino solo él. Y esto se ha venido levantando. Cuando Pablo se enfrentó a aquellas filosofías, al menos aquellos tenían ética. Al menos aquellos pensaban en moral. Al menos aquellos pensaban en lo bueno o lo malo. En la actualidad, si para mí lo malo es bueno, nadie me va a sacar de allí. Un pedófilo, si para él es bueno agarrar una niñita de 10 años y llevársela, está bien. Nadie lo saca de allí. Y el mundo se está propagando, multiplicando en esta clase de pensamiento. Entonces, el Evangelio rompe barreras filosóficas, las destruye, las acaba, las fachadas de la filosofía y la sabiduría, el Evangelio las rompe, porque la salvación no está detrás de la sabiduría. Ya hemos leído que la salvación está detrás de la gracia de Dios en nuestros corazones para esperanza y vida eterna. El mensaje del Evangelio también rompe con barreras de cultura. ¿Cuál era la cultura que predominaba en Atenas? Eran, ayúdenme, según lo que leímos, ¿qué eran? Idólatras. ¿Qué otra cosa? Adoraban la sabiduría. Y hay un texto que dice, ellos querían escuchar o decir lo nuevo que tenía Pablo. Ellos anhelaban escuchar cosas nuevas. Ellos anhelaban decirle a la gente cosas nuevas. Ellos estaban en la onda de ver qué ciencia había aparecido, qué cosa nueva había aparecido para decirlo. Pero eso va contra el Dios inmutable, que es desde el principio y hasta el fin, y que su palabra ha permanecido a través de los tiempos. Dios es fiel a su palabra. Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir sus promesas y nosotros debemos ser fieles como Él es fiel. Nosotros debemos permanecer fieles como Él lo ha sido con nosotros. Entonces, para romper las barreras culturales, necesitamos saber qué es cultura. Es todo lo relacionado con... ¿Quién sabe algo de lo que es cultura? Lo que hacemos, ¿verdad? Lo que pensamos,
lo que decimos, desde lo personal hasta lo comunitario, incluso lo que comemos es parte de nuestra cultura. Hay rasgos que hacen común a un determinado grupo de personas, de pueblo, de ciudad, de país. Y Venezuela tiene una cultura distinta a las culturas de otros países, pues en Atenas había una cultura y Pablo la había estudiado, pero él debía entenderla para poder llevar a cabo el mensaje. Un mensaje presentado de manera eficaz y con sabiduría de Dios va a contener los componentes que Dios quiere. Vea, eficacia en el mensaje. ¿Por qué? Porque va a ser presentado por Dios. Tú vas a ser un canal de bendición. Tú vas a ser un canal de esperanza, un instrumento de Dios para llevar la palabra, pero debes presentar un mensaje completo. Y debes observar, debes indagar, debes estudiar, debes pensar incluso cómo piensan los que están alrededor tuyo. Cuando llegamos a una etnia, que aquí tenemos dos grupos, allí se estudia la cultura y luego muchas cosas alrededor de cómo ellos piensan. Por eso es complejo, por no decir difícil y complicado, que presentemos a una etnia el mensaje en español, porque no vamos a llevar con nosotros la cultura. ¿Saben cuánto tiempo pasó Mauricio para entender la cultura y el idioma y alfabetizarles? 35 años. Y detrás de la no practicidad de esperar tanto, hay gente que abandona esto. Hay gente que dice, esto no tiene importancia. Pues para que el mensaje sea eficaz, efectivo, que llegue a las personas, necesitamos hablar con sabiduría. Hay barreras culturales, hay fachadas que muestran la sabiduría humana. ¿Y saben qué es complejo? Hablarle a alguien que se las sabe todas. Y dentro de la iglesia hay gente que se las sabe todas también. Y entonces es bien complejo decir, porque lo que él dice eso es, y más nadie puede decirle algo. Pues pudiera ser una fachada también. Y el evangelio rompe con todo tipo de fachadas. El evangelio te hace ser humilde y te lleva a la humillación. Si se humillare mi pueblo, como dice el texto, y me buscan, yo responderé. Humillación, humildad. Necesitamos con humillación recibir lo que el Señor quiere. Pues las barreras culturales a las que Pablo se está enfrentando estaban presentando fachadas de sabiduría. Y vean que a Pablo lo reconocen como un palabrero, como alguien que habla lisonjas, como alguien que no está a nuestro nivel. Dentro de la iglesia hay gente que puede pensar igual. Este hermano viene y él no ha estudiado como yo he estudiado. Este hermano me va a decir a mí, yo tengo una maestría en teología. Hermano, es el Señor, es la sabiduría de Dios, es su mensaje, y Él va a usar incluso a un profeta como aquel profeta que Dios lo sacó detrás del ganado y lo puso a predicar. ¿Se acuerdan del profeta Amós? ¿Qué dice él cuando presenta el mensaje? Dios me sacó detrás de las vacas para presentar el mensaje. El poder es de Dios, el mensaje es de Dios. Tú y yo somos canales. Las barreras culturales y las fachadas de la sabiduría humana cederán ante el poder y la fuerza del mensaje de Dios. Pablo habla con sabiduría. Pablo también aborda la centralidad del mensaje cristiano, hablando de Dios. Y vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos. Yo sé que hay calor y ya vamos terminando. Me propuse no durar mucho. Vean lo que dice versículo 23. Es necesario que leamos el centro del mensaje del apóstol Pablo, porque va a servir de guía para que nosotros pensemos cuál es el centro de nuestro mensaje. Versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ahí comienza a destruirlos. Es un Dios creador.
Ellos no creían en dioses creadores. Ellos creían en dioses que eran manipulados por ellos. Ellos creían en dioses que le iban a hablar y a decir el placer de lo que ellos querían, deseaban. Ellos no estaban pensando en un Dios creador. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es un Dios soberano. Es un Dios que sustenta también. Es un Dios que nos da todo lo que tenemos. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Está fulminando Pablo con estas ideologías que están alrededor de él. Ellos no creían, para ellos el panteísmo era lo que valoraban. ¿Qué es el panteísmo? En todo lugar está Dios. Y esta silla, bueno, esa silla es Dios. Este templo es Dios. Dios está en todos lados. Dios está en todo lugar. Dios es todo, son todas las cosas. Pues cuando ellos están hablándole, o Pablo está presentando el mensaje de un solo Dios, los está destruyendo. Le está diciendo, el Dios creador, el Dios que hizo el cielo y la tierra, de este es que yo le estoy hablando. Es el mensaje más contundente que podemos ver. Le habla del Dios creador, del Dios sustentador, del Dios soberano, del Dios omnipresente, y le dice, es un Dios que está muy cerca de nosotros. Ellos no creían, ellos saben. Dicen John MacArthur en uno de sus libros que este Dios conocido lo colocan allí como una ofrenda a un Dios que ellos no conocían. ¿Y saben por qué? Porque en Atenas hubo una peste, se enfermaron mucha gente, y uno de sus sabios poetas dijo, vamos a enviar ovejas, y al lugar donde se duerman las ovejas, lo más cerca que estén de algún templo, de algún dios, ahí vamos a ofrecer sacrificios. Y las ovejas se durmieron al lado del dios Zeus, al lado del dios Ares, al lado de muchos dioses. Pero hubo una ovejita que se durmió en un lugar desconocido. Y allí ellos dijeron, bueno, no conocemos a este Dios. Vamos a levantar una estatua al Dios no conocido. Ellos estaban buscando dioses. Pues de ese Dios es que le habla Pablo. De ese Dios que es omnipresente, que de esta determinación estaba destruyendo lo que ellos creían. Sin Él, si Él es sin duda el creador soberano y omnipotente, quien desea que le busquemos en consecuencia, no buscarle es un pecado. Voy a leerlo de nuevo. Si tú crees, si yo creo que Él es creador, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios omnipotente, quien desea que le busquemos, en consecuencia, no buscarle, es un pecado. ¿De qué manera le estamos buscando hoy? Los atenienses estaban buscando a un Dios palpando, a tientas, tratando de tocar, y Pablo le dice, mira, de hecho Dios está alrededor nuestro y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Él es omnipresente, Él está aquí en medio nuestro. Incluso Pablo usa la misma poesía de ellos que dedicaron a dioses. Pablo dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Era una poesía que ellos usaban para alabar a uno de sus dioses. Y Pablo toma con sabiduría esa frase y dice, el Dios en el que creo, en Él yo me muevo. En Él yo vivo y para Él yo vivo. Y en Él yo soy. Entiendo para qué estoy en el mundo. Para qué sirvo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le glorifico? ¿Cómo le adoro? ¿Cómo le alabo? Pablo les está diciendo, valorando, exaltando, describiendo al Dios del universo. En Él vivimos. Y esa debe ser una frase contundente de vida para nosotros los creyentes. En Él yo vivo. Sí, vivo para Él. Me muevo para Él, en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Una frase poética que Pablo utilizó para hablarles a ellos mismos tomando esta poesía. ¿Y por qué lo hizo? Para decirles, ustedes están equivocados. El Dios en el que yo creo es más grande que su Dios. Es único, es omnipotente, es omnipresente. Y por último, nosotros debemos saber
que el mensaje del Evangelio rompe con el pragmatismo como forma de pensamiento. ¿Saben? Pablo sale de aquel lugar. Después que entrega el mensaje, ¿cómo sale él? Dice, Pablo salió en medio de ellos. Pero si leemos un poco antes, se burlaron de Pablo. No lo aplaudieron. Dijeron, este es un palabrero. Después lo escucharemos hablar. Pues a veces nosotros estamos buscando que nos aplaudan y detrás del aplauso y de la gente, entonces Dios estuvo ahí. Pues si el pragmático, si el estadístico, si el que busca detrás de la estadística el dinero hubiese escuchado o visto el mensaje de Pablo, dijera ese mensaje, no fue contundente, no fue poderoso, no hubo unción, allí no estaba Dios, solo 2 personas escucharon, tanta gente que había. ¿Y qué pasó con Pablo? No, eso o de esa manera piensa el pragmático. ¿Y quién es un pragmático? Hay iglesias pragmáticas que están buscando la estadística, que están buscando el dinero, que están buscando muchas cosas detrás de lo que hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Estadística, números, gente, dinero, prosperidad. Decirte a ti lo que quieres escuchar y no lo que la palabra de Dios dice. El pragmatismo busca todo lo útil, todo lo lucrativo y todo lo ventajoso que se relaciona con lo práctico. Traer a unos hermanos en Ñapá para acá no es práctico. ¿Para qué lo tienen en medio de ustedes? Están perdiendo el tiempo. Eso no es. Vamos a buscar gente para llenar la iglesia y para que las ofrendas sean aumentadas. Pragmatismo. Pablo va y predica su mensaje de manera fiel, a pesar de lo que estaba alrededor. Pablo va con determinación a hablar del Señor, a pesar de lo que fueran a decir. Ya se venían burlando de él desde el principio, y él estaba escuchando porque escribió Lucas, pero seguramente Pablo le narró. ¿Se dan cuenta que Lucas no está aquí? ¿Has pensado quién le narró a Lucas para escribir este discurso? Pues Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo escuchó todo esto, que se burlaron de él, que le estaban diciendo que era un palabrero, que le estaban diciendo muchas cosas, y con todo y eso menguó en su mensaje, se amilanó, tuvo miedo, tuvo depresión, se entristeció. No, él siguió con determinación. Entonces, detrás de un mensaje fiel, se van a romper las formas pragmáticas de pensamientos asociados al bien y al deseo de los que escuchan. El mensaje es un mensaje de Dios. La burla de los que escucharon a Pablo no menguaron la fidelidad de su exposición. Se burlaron. Él fue fiel, hermano. El mensaje es para Dios. Yo represento a Dios. Yo debo hablar de parte de Dios. Yo estoy como testigo de Dios. Yo soy testimonio de Dios. Nada me va a menguar. Ninguna cosa va a evitar que yo les diga lo que les debo decir. Y el punto de la resurrección era clave porque ninguno de los grupos creían en la resurrección. Y cuando Pablo habla de la resurrección, todo se derrumba. Es como que se desinfló. Ya no te escuchamos más. No hables más, por favor. Nuestros oídos tienen comezón de oír cosas que me gusten, cosas que me digan, te va a ir bien, hermana Betalia. Avanza, te va a ir bien, nada va a pasar, no hay aflicción, sigue por allí. Lo que tú digas, eso es, repite las cosas y te va a suceder. Pues en el mensaje de Pablo vemos que él está llevando a cabo de principio a fin el mensaje de Dios. La burla de los que escucharon, vuelvo a repetir, a Pablo no menguaron su fidelidad a la exposición. El mensaje del Evangelio rompe con el pragmatismo cuando se presenta de manera fiel, generando que Pablo salió en medio de ellos. ¿Cómo salió Pablo? No hay expresión de las emociones allí. Pero piensa usted, ¿cómo estaría usted si va a un lugar, no lo escuchan, se burlan? Pablo salió en medio de ellos. Tal vez había algo de tristeza, no sabemos. Aquí vamos a pensar un poco en lo que pudo suceder, porque no se menciona. Pero yo pienso más que él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo porque presentó el mensaje, aliviado, descansado en el Señor. Dije lo que tenía que decir, gozoso de haber sido usado en medio de la cúspide del saber para presentar el mensaje allí en el Areópago.
Y déjenme decirle que el Areópago estaba en la cúspide de la ciudad, un poquito más abajo de la Acrópolis. Eran templos dedicados el uno a la adoración y el otro a la reunión de los sabios. Pablo estaba en el Areópago, pero la Acrópolis estaba muy cerca. Era la cuna del saber. Y Pablo fue usado por Dios en debilidad para llevar el mensaje. Ahora, Pablo era sabio. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo tenía letra. Sabía escribir, sabía hablar, conocía esta cultura, pero él fue llevado por Dios en debilidad. ¿Y quién se presentó y cómo se presentó? Con el poder de Dios. Entonces, nada ni nadie debe menguar, ni el pragmatismo, la manera fiel de presentar el mensaje. El mensaje del Evangelio presentado de manera fiel romperá con el pragmatismo, con aquellas iglesias que buscan resultados. Si vemos la estadística, 3 personas se mencionan que creyeron: Dionisio, el areopagita, Damaris y otros más. ¿Cuántos sabían? No sabemos, pero eran muchos. Si vamos a la estadística, muy poco. Por favor, Cruz, no vamos a ir más a ese lugar. No nos dio la estadística, gastamos mucho. Pablo tuvo problemas para llegar, estaba siendo perseguido. El gasto del viaje, la comida, fue una pérdida. Pues no, él lo presentó con fidelidad. Y escúchese bien, Pablo luego vuelve a Atenas. No fue la primera vez, pero tampoco fue la última. Pablo vuelve a Atenas seguramente a visitar a Damaris y a todos los que estaban allí. Entonces, salir de aquí pensando en la fidelidad del mensaje más allá del calor que tenemos. Salir de aquí pensando en que necesitamos hablar el mensaje. Y solo repetirle lo que hemos hablado. En primer lugar, el mensaje del Evangelio rompe con barreras filosóficas. El mensaje del Evangelio rompe con culturas. La cultura de Ñapá era difícil de ser ingresada. Y el mensaje del Evangelio rompió con las culturas ajenas a Dios que tenían los de Ñapá, e incluso los de Cuana. Pero la palabra de Dios llegó allí. La dificultad que había allí fue rota. Fue atravesada como una lanza por la palabra de Dios, como una espada. Allí llegó el Señor con su palabra. Entonces rompe con barreras culturales. Y por último, rompe con pragmatismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos hablar. Acuérdense, hay que hablar, hay que predicar, hay que discutir, hay que abordar. Pero hay que hablar ¿cómo? Con sabiduría, hermano, con prudencia, sabiendo dónde estás, en qué lugar estás, como lo hizo Pablo. Y por último, hay que hablar con fidelidad. Olvídese de los aplausos. Si hay, gloria a Dios. Pero si no hay aplausos, no lo vea como pérdida. Usted sabe que sí va a ser una pérdida, que usted menosprecie la palabra de Dios y sea infiel a la palabra de Dios. Allí sí va a haber pérdida y consecuencias. Nosotros fieles a la palabra, nosotros apegados a la Escritura, nosotros apegados a la Escritura que nos dice que el Señor es nuestro Señor. Tierra, murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre esperando venir por su iglesia. ¿Usted puede decir amén? Entonces, hablar, no se canse, con sabiduría y con fidelidad. Póngase de pie. Son las 11. La idea era salir antes de las 11. Sabemos que vivimos tiempos complejos, difíciles, en todo el mundo. Estos días escuchaba una canción con mis hijos de Viper. Y la canción dice que habla de Juan y de sus amigos. Y él dice, mis amigos, los de Juan, los amigos de Juan en la Biblia, necesitamos llevar el mensaje. Pero también dice la canción, necesitamos cuidarnos. Pero también dice que necesitamos ser amigos reales, cuidarnos. Hoy necesitamos nosotros llevar el mensaje. Y siempre desde acá vamos a tomar como instrumento la palabra de Dios, el libro de los Hechos, para decir, hermanos, el fin del mundo está bien cerca. No sabemos cuánto,
Y no debe ser temor para nosotros, pero sí debe ser como algo que alimente una fe para hablarle a los que están alrededor. No sabemos hasta cuándo lleguemos, pero cuando usted observa el cielo y cómo se forman las nubes, no son nubes normales, es un calor que no se puede describir. Y vemos que en todo el universo esto está sucediendo, es todo el planeta, científicos investigando qué es lo que está pasando. Pues necesitamos nosotros tener la esperanza en el Señor y saber que Él controla los tiempos y que nosotros, su iglesia, necesitamos llevar el mensaje. Y pensar en los que necesitan, y pensar en los que están agobiados por el calor, pensar en los que están agobiados por la economía, pensar en los que están agobiados por una situación de familia, pensar en los que están agobiados por una situación con su hijo, pensar en el hijo que está agobiado porque sus padres se separaron. En eso necesitamos nosotros poner la mirada. Si vemos a Pablo, Pablo tenía necesidad. Pablo vendía tiendas, dice la Escritura, y no vemos a él, voy a vender unas tiendas y luego voy a predicar. El Señor lo alimentó, no lo dejó solo, el Señor le dio de comida, pero él fue a predicar. Señor del cielo, te damos gracias porque nos has sostenido. Te damos gracias porque tu provisión ha sido siempre fiel. Incluso cuando no está, es muestra de tu fidelidad. Cuando no llega, es muestra de tu fortaleza para nuestra vida. Cuando no llega, es muestra de que necesitamos depender más de ti que de lo que está alrededor. Ayúdanos hoy a depender completamente de ti, Señor. Y cuando agobie la situación, la crisis, la aflicción, nos acerquemos más a ti. Bendice la iglesia, bendice el liderazgo, bendice a la familia, Señor. Bendice al trabajo que estamos haciendo en medio de las etnias, a estos hermanos que están reuniéndose de seguro hoy, pero también a aquellos hermanos que han salido del país y están en otro lugar, algunos lejos, pero otros sirviéndote de todo corazón. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles en tu palabra, a reconocer que tu evangelio rompe y ha roto con todos y todos, testimonios, filosofías, culturas, iglesias que buscan la estadística, lo práctico, lo útil. Señor, ayúdanos a verte como el Dios creador, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aquel Dios que nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado esperanza para seguir avanzando, Señor. Y en medio de los tiempos, permítenos ser fieles a ti, a tu palabra. Que nuestras familias puedan ver en nosotros y también en nuestro hablar la esperanza, la sabiduría, la prudencia, la salvación que hay detrás de nuestro mensaje. Que nuestro mensaje sea pegado a ti, no a nuestras emociones, no a nuestros deseos, no a lo que queremos, sino a lo que tú dices y quieres en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.